Alabado sea el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el Cristo de la gloria, al cual es nombre sobre todo nombre, bendito sea Dios. Esta prédica número 6, llamada La obediencia al Dios vivo, bendito sea Dios. Y ¿no? El que estaremos, como esta alabanza que estaba escuchando recién, que habla de la obediencia, ¿no? Al Dios, al Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, bendito sea Dios. Le invito a leer primeramente en Romanos 1:5. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empezamos del 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bendito sea el Cristo del alma. Habla, ¿no?, claramente de su versículo que habla del Hijo de Dios, ¿no? Que por medio de él recibimos la obediencia a la fe, a todas las naciones por amor de su nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que llevando el mensaje de la obediencia, llevándole la palabra de Dios en la obediencia, ¿no? Tenemos que llevarle a todas las naciones, hablando la palabra de Dios siempre y no desmayar, ¿no? Porque Él es nuestro Dios y nos va a ser obediente en todo, bendito sea Dios. Te invito a leer Romanos 5:19. Alabado sea el Dios del cielo. Empezamos 18, dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la injustificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Bendito sea el Cristo de la gloria. Acá hablan, ¿no?, claramente de Adán y de Jesús, ¿no? Dice que Jesús es el Adán vivificante, bendito sea Dios. Aunque por la desobediencia de Adán, dice su palabra, ¿no?, que casi todos perecíamos, ¿no? Entonces a Dios, pero por gracia de Cristo, ¿no? Ahora todos tenemos vida eterna mediante Jesucristo, dice su palabra, ¿no? Bendito sea Dios. Esto es pero dice que también introduce la ley para que el pecado, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito sea Dios, ya que sabemos claramente que por medio de las escrituras tenemos la ley, ¿no? Pero la mayoría de la gente es rebelde y no la quiere practicar, ¿no? Y por causa de no practicarla, se contamina con el pecado, bendito sea Dios. Pero la gracia de Jesucristo nos lleva a los suyos, lleva a la vida eterna, ¿no?, al paraíso, bendito sea Dios. Hay que saber nomás entender las Sagradas Escrituras y ponerlas por obra, bendito sea el Cristo de la gloria. No digo que sepa más que nadie, ¿no? Entonces la idea no es creerse más que nadie, sino solamente hablar la palabra de Dios con devoción, con denuedo, sin quitarle ni un centavo a la gente. Entonces Dios, como dice su palabra, que tenemos que presentar el Evangelio gratuitamente. Bendito y alabado sea el Cristo de la gloria. Alabado sea. Los invito a leer Romanos 6:16. Hoy lo vamos a hacer medio cortito, pero todo para la gloria del Dios del cielo. Romanos 6, empezamos del 15, dice, siervo de la justicia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Bendito sea el Cristo de la gloria, ¿no? Sabemos claramente que todo aquel creyente que practica, que vive la palabra de Dios, ¿no?, es siervo de la justicia. Todo aquel que lleva el mensaje de la palabra de Dios
es siervo de la justicia o practica la obediencia, ¿no? La obediencia al Dios vivo, bendito sea el Dios del cielo, ¿no? Y dice que en otros tiempos éramos esclavos del pecado, bendito sea Dios, pero el Señor nos vino a adoctrinar bajo su doctrina, ¿no? Su evangelio hermoso y eterno, bendito sea Dios, y nos da inteligencia y sabiduría para saber cómo, cómo caminar, ¿no? Siguiendo siempre la pisada del maestro, ¿no? El cual es nuestro amo, ¿no? Entonces Dios, y que si en otro tiempo fuimos esclavos del pecado, ¿no? Ahora somos siervos del Dios viviente, ¿no? O esclavos de Jesucristo, pero no somos esclavos para mal, sino para bien. Entonces pues sabemos claramente que Él es nuestro amo ¿no? y tenemos que seguirlo a Él, servirle, ¿no? Entonces a Dios, pero no para algo malo, sino para algo bueno, ¿no? Que es la vida eterna, entonces a Dios, porque cuando nos apartamos de esta tierra sabemos claramente que vamos a algo eterno, que no va a terminar nunca, entonces a Dios, con mesas y banquetes, ¿no? Como dijo el Señor, en el reino de los cielos, bendito sea Dios, y tenemos que solamente en esta vida tenemos que proclamar su palabra, ¿no? Bendito sea Dios, que no hay nada oculto que no se haya de revelar en los últimos tiempos, bendito sea Dios, porque tenemos sabiduría e inteligencia, todos los cristianos tienen sabiduría e inteligencia, para que discernir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda, bendito sea Dios, ¿no? Y tenemos que ser obedientes, ¿no? Como es el tema de hoy, la obediencia al Dios del cielo, como dice en el 6:16 de Romano, dice, ¿no? Que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, o sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, bendito sea Dios. Por eso tenemos que tener obediencia a la justicia, ¿no? Alejarnos del pecado y de la muerte, bendito sea Dios, pero ser obediente a la justicia, o sea, ser obediente al Dios vivo, bendito sea Dios. Por como tema específico de hoy, ¿no? Es ese, ser obediente a obediencia al Dios vivo, bendito sea Dios. Tal vez Dios me está hablando a mí, tal vez Dios le está hablando a alguien más, bendito sea Dios, pero todo sea para gloria, honra y alabanza del Dios del cielo, sin quitarle ni un centavo a nadie, presentar un evangelio gratuitamente, bendito sea Dios, porque el Señor quiere que sea así, bendito sea Dios, y es un orgullo hablar la palabra de Dios y no quitar ni un centavo a nadie, bendito sea Dios. Y al que lo haga, bueno, ahí el Señor le va a pedir cuenta, bendito sea Dios. Romanos 15, le invito a leer Romanos 15:18. Hoy mucho. Romanos 15:18 dice, empezamos del 16, dice, para ser ministro de Jesucristo, a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señal y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Acá podemos ver, ¿no?, cómo los discípulos tenían, o cómo el apóstol Pablo, ¿no?, entonces a Dios, tenía devoción, ¿no?, por hablar la palabra de Dios, ¿no? Dice que para ellos, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Ellos eran como ministros de Jesucristo, ¿no?, que le ministraban el Evangelio a los gentiles. Bendito sea Dios. Le ministraban, le enseñaban cómo era realmente el Evangelio, ¿no? Ya que para esos tiempos y para estos tiempos también, bendito sea Dios, todos creen en Dios, pero algunos tienen una doctrina de una forma, otros de otra, ¿no? Pero ellos iban con una doctrina perfecta, ¿no? Bendito sea Dios, con un cristianismo real, bendito sea Dios, y no un cristianismo que le quitan o le agregan palabras a las Sagradas Escrituras, bendito sea el Cristo de la gloria. Gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, para que a los gentiles les sean ofrenda agradable, bendito sea Dios, santificada por el Espíritu Santo, bendito sea Dios, ya que el camino de Dios es santo, bendito sea Dios, 3 veces santo,
porque Cristo es 3 veces santo, pero el camino de Dios es santo, ¿no? Dice su palabra que sin santidad nadie agradará al Señor, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor, bendito sea Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, bendito sea Dios, este Espíritu que opera, ¿no? Que ministra a los siervos de Dios, los lleva por lugares que nadie va, entonces a Dios, llevar el mensaje de la palabra de Dios a los quebrantados de corazón, a los que necesitan de la palabra de Dios, entonces a Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritu de maldad, entonces en las regiones celestes, pero el Cristo de la gloria nos da sabiduría e inteligencia para hablar su palabra, ¿no? Con devoción, alabando y glorificando al Cristo de la gloria, el cual es santo, 3 veces santo y para siempre su misericordia. Y en el 15-18 de Romano dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, bendito sea Dios, ya que Dios pedía obediencia a los gentiles, ¿no? Llevando este evangelio, ¿no? De eterno y sanando a toda gente, toda enfermedad, ¿no? Bendito sea Dios, porque el Dios del cielo a su pueblo lo estaba apacentando, ¿no? Con el evangelio administrado, ¿no? Por sus siervos, bendito sea Dios, con potencia de señales, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, bendito sea Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, no llenar de todo el mundo del Evangelio de Cristo, ¿no? Bendito sea Dios, a través de WhatsApp, a través de TikTok, a través del Facebook, ¿no? De cuántas redes sociales aparezcan en las calles, bendito sea Dios, por tratado, en todo lugar, en todo momento, ¿no? Empapelar toda tu ciudad, empapelar todo tu país, bendito sea Dios, o mensajear, llevar el mensaje de la palabra de Dios, bendito sea el Cristo de la gloria. Sabemos que cómo operaba el poder del Espíritu Santo en los discípulos, cómo operaba el poder del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, ¿no? Y en casi todos los de la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos eran siervos de Dios, ¿no? Llevó que llevar y tener las pisadas, ¿no? De los profetas de Dios, ¿no? Del Antiguo Testamento, de los discípulos del Nuevo Testamento, bendito sea Dios, y de todo aquel que servía